Arratsalde on Danorik, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva jornada de Deustoforum. Muchas gracias también a nuestro ponente de hoy, al profesor Reyes Maté, por aceptar nuestra invitación, al Centro de Ética Aplicada de la Universidad por permitirnos a Deustoforum acoger esta conferencia en el día de hoy. Gracias al Ayuntamiento de Bilbao, hoy representado por Ibone Bengoechea, su primera teniente de alcalde, por el apoyo que ha prestado a la realización de la investigación en la cual se enmarca esta conferencia. La temática que hoy abordamos no es nueva en Deustoforum. Paz y convivencia, reconciliación, memoria y justicia son cuestiones sobre las que se han tratado, se han debatido en numerosas ocasiones en Deustoforum, con el propósito siempre de aportar reflexión, opinión y discusión rigurosa y respetuosa. Desde las iniciativas de los puentes de Deusto en épocas de conflicto y de violencia, hasta las más recientes experiencias de convivencia con víctimas y victimarios o los debates de memoria y reconciliación, el sufrimiento, la búsqueda del derecho de todos a una convivencia justa y en paz ha sido un lugar frecuentado en Deustoforum. La conferencia a la que hoy vamos a asistir debemos encuadrarla en el marco de la investigación que está siendo desarrollada por un conjunto de investigadores liderado por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad e inicialmente bajo el amparo del desaparecido Baqueas sobre la violencia de extorsión dirigida contra empresarios, ejecutivos y profesionales. Ha sido este colectivo de personas especialmente castigado durante muchos años en que ETA impuso el miedo y sufrimiento en el País Vasco. Estas personas y sus familias han padecido persecución y amenazas, han sido objeto de atentados, han sido víctimas de la extorsión económica para forzarles a ser financiadores de la actividad terrorista. Secuestrada su voluntad en algunos casos, secuestrada su misma persona en otros, tuvieron que vivir la experiencia en el silencio, en el anonimato y en muchísimos casos en el desamparo social. El objetivo de esta investigación, llevada por este grupo, el objetivo es analizar la dimensión del acoso que han sufrido, las consecuencias para la convivencia democrática, las consecuencias para la actividad económica de nuestro país. No voy a extenderme más porque seguro que Martín Alonso, nuestro moderador de hoy, sabrá encuadrar muchísimo mejor que yo el tema, la investigación y la temática, la centralidad de las víctimas y su significado ético-político, la conferencia que hoy nos va a dictar Reyes Maté. Y antes de dar paso al conferenciante, quería invitar a Ibone, en representación del Ayuntamiento, a dirigirnos unas palabras para enmarcar también el interés que el Ayuntamiento tiene específicamente sobre esta cuestión. Ibone. Beno, arratsalde on guztioi, lagunok. Arratsalde on eta eskerrik asko Deustuko Unibertsitateari, Deustuko forumei, bertoko ikertzaileei eta zeuei guztioi gaur arrasti honetan hemen izateagatik. Para el Ayuntamiento de Bilbao lo cierto es que es una satisfacción mantener la excelente relación de colaboración que mantenemos con la Universidad de Deusto en diferentes ámbitos. En este caso concreto, apoyando iniciativas que promueven la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la convivencia pacífica y la educación en valores. En esta ocasión, tal y como ya se ha dicho, la colaboración da soporte al proyecto del Grupo de Investigadores del Centro de Ética Aplicada de Deusto, titulado Memoria, Ética y Justicia, la extorsión y violencia contra el mundo empresarial. Y este trabajo es precisamente el marco de la conferencia del profesor Reyes Maté, que tendrá lugar a continuación y a la que para mí es un honor poder asistir, ¿no? Ustedes saben que durante muchísimos años, yo diría que demasiados, nuestro país ha estado condicionado, ha estado silenciado, ha estado amedrentado por la violencia y por el terrorismo. Y estos efectos devastadores se han extendido a todos los ámbitos, en primer lugar al ámbito privado, a las personas que lo han sufrido en primera persona, a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a los profesionales que los acompañaban, pero esto también se ha extendido a la vida pública. Por tanto, toda la sociedad se ha visto afectada. Así que quienes fueron víctimas de esa violencia, de ese terrorismo, de esa extorsión en primera persona y también nuestras instituciones, vimos alterado nuestro funcionamiento normal. Y, por tanto, se ha dificultado esa convivencia en paz, me van a permitir el uso de esa palabra tan manida, en el conjunto de la sociedad vasca.
Pero afortunadamente nuestro pueblo, también ustedes lo saben, es un pueblo valiente y es un pueblo tenaz y por tanto está formado por personas valientes y por personas tenaces que han apostado por mirar adelante. Han apostado por tratar de aprender de los errores. ¿Y qué es lo que necesitamos para no volver a repetirlos? Pues miren, yo hacía una reflexión que nada tiene que ver con la investigación, que no tiene que ver con los datos de la investigación aplicada en la ética, tiene que ver con una sensación personal, ¿no? Y yo creo que necesitamos un enorme esfuerzo de encuentro y también un enorme esfuerzo de reconocimiento pues, mutuo entre los diversos grupos humanos diversos que conformamos este pueblo, en este caso esta ciudad, ¿no? Y en este reconocimiento mutuo yo creo que entra de lleno el sufrimiento. El sufrimiento no solamente como concepto abstracto, sino también el sufrimiento en un discurso elaborado que nos permita pues, ejercer una praxis que lo recupere para la propia memoria. Y es precisamente en esta labor de construcción, de la recuperación de ese sufrimiento y la elaboración de un discurso y de una praxis que acompañe a la memoria, donde yo entendía que es fundamental la ayuda de las investigaciones, de los investigadores, de las investigadoras y de los intelectuales y las intelectuales, que a través de las universidades, como es este el caso, y a través de su trabajo, a través de la investigación, pues ponen el foco precisamente en ese conocimiento, como estoy segura que va a ser la disertación de hoy. Eta bukatzeko bihotz-bihotzez. Bilboko udalen ordezkari nazen aldetik, errekonozimendu oso berezi bat, terrorismoa, sufrimendua, estorsioa sufritu daben empresario eta euren familie guztiei. Decía que un reconocimiento muy especial en representación del ayuntamiento a la figura de nuestros empresarios vascos, directivos, ejecutivos, otros profesionales que no lo tuvieron, que no lo tuvisteis fácil. Se decía anteriormente que incluso en ocasiones con esa mirada de la espalda social, ¿no? En un contexto hostil, de asesinato, de amenaza, de extorsión, yo creo que respondieron con firmeza y con convicción y en muchas ocasiones decidisteis aguantar y manteneros al frente de la labor en vuestras empresas, ¿no? Y esto quiere decir aguantar y tirar hacia adelante, no a pesar de, no en contra de, sino comprometiéndoos con la actividad, comprometiéndoos con el crecimiento de Euskadi, invirtiendo, creando oportunidades de negocio, puestos de trabajo, con una mirada en el fondo positiva también, entre tanto dolor. Por eso, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Bien, buenas tardes. Soy el encargado de presentar este acto que se inscribe en el seminario sobre la extorsión que ha tenido hoy la segunda sesión y del que ustedes tienen cumplida cuenta por los medios de comunicación de los últimos días, así que yo no me voy a extender mucho en ello. Antes de presentarles a Reyes Mate, el ponente, para que no se me olvide, así por cuestiones de funcionamiento, tienen ustedes unas tarjetas para apuntar las preguntas que deseen formular al ponente y me lo pasan al final para que podamos hacerlo. Bueno, a la hora el género de la presentación o el subgénero es muy arriesgado, ¿no? Tiene muchos riesgos, a ver cuántos atropello yo. Como uno es parcial siempre en la presentación, pues esto sí que lo voy a atender remitiéndoles a una información más amplia que pueden encontrar con un panorama de la obra y de la persona del profesor Reyes Mate. En la página del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tienen las publicaciones de Reyes Mate. En fin, allí lo tienen, de manera que me ahorra a mí ahí los superlativos al respecto. Y desde el punto de vista de lo que es, digamos, su perfil y su trayectoria, pues esto sí que se lo recomiendo encarecidamente. En la revista Constelaciones de diciembre de 2010 hay una entrevista que le hace José Antonio Zamora
Y yo se lo recomiendo no solo por lo que van a aprender de Reyes Mate, sino por lo que van a aprender a secas. Yo he aprendido mucho de esta entrevista, son 14 páginas y la verdad es que esas 14 páginas me hacen a mí completamente prescindible. A pesar de todo, y como estoy aquí, pues voy a decir unas cosas, pero no más de 4 minutos. Reyes. Bueno, empezamos por la formación. Reyes Mate es una persona que se forma en Alemania, en Italia, en Francia y en España, que luego tiene unas relaciones muy amplias con todo Iberoamérica. Entonces, ese es un punto importante, yo creo, para la ubicación. En cuanto a su producción, voy a citar solamente 3 aspectos. Ha coordinado la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que, si no recuerdo mal, va por 32 volúmenes, más de 500 colaboradores, y eso solo es la obra verdaderamente, pues, en fin, para definir una trayectoria. Ha sido el impulsor y el protagonista del Instituto de Filosofía, del Consejo, que tenía la misión de oxigenar los miasmas del franquismo en el Instituto Luis Vives. Hago una simplificación. Ha dirigido durante mucho tiempo el proyecto Filosofía después del Holocausto, al que me referiré después un poquito, y entre sus temas de interés, que yo resalto los que me interesan, yo creo que si se puede subrayar una idea principal en Reyes Mate es la centralidad. Luego él hablará de la centralidad de las víctimas, pero el mensaje o la pedagogía de Auschwitz. Y dentro de este esquema, con no sé si con una influencia, pero por lo menos con un sabor de la teoría crítica y particularmente de Benjamin. En este esquema, seguramente es la persona que más ha trabajado con su equipo para para dar entidad a la figura de la víctima como objeto de investigación. No era esto así hace 20 años. Y en buena parte se lo debemos a él y a otras personas. Y dentro de este trabajo, pues el campo semántico de sus preocupaciones, pues obligatoriamente tiene palabras como memoria, como justicia, como perdón, como culpa, como deuda, como responsabilidad, como sufrimiento, de que acabamos de hablar ahora. Y en este contexto yo voy solamente a efectos de recordatorio, pues dos conceptos, ¿no? El concepto de justicia anamnética o memorial y el concepto de crimen hermenéutico. Crimen hermenéutico es la neutralización del valor moral de la víctima. Creo que son 2 contribuciones que tienen mucho peso y que tienen también una gran funcionalidad en este momento de la reconstrucción, de la creación del relato postviolencia en el País Vasco. No solo es un pensador, ha estado implicado pues, en los temas vinculados con la memoria histórica de las víctimas del franquismo, con el proceso de paz en Colombia, y en lo que concierne al País Vasco, sé que estuviste al principio en los talleres de la Vía Nanclares, que ha formado parte del comité de expertos para el Centro Memorial y que ha escrito y reflexionado sobre el asunto. La última cosa que tengo que decir de él es, él ha escrito, pero sobre todo, desde mi punto de vista, la contribución que yo destacaría es que es un creador de valor social, de equipos humanos. He citado antes la Enciclopedia Iberoamericana, pero el Instituto de Filosofía o el proyecto de investigación Filosofía después del Holocausto son trabajos que no tienen, yo creo, comparación en las ciencias sociales en este país como manera de aglutinar esfuerzos individuales. Y yo por eso voy a terminar, pues no hablando de él, sino hablando de uno de los equipos que ha trabajado en el proyecto Filosofía después del Holocausto, y voy a leer sus colaboradores porque es precisamente este trabajo colectivo
que él ha sabido crear, y yo creo que esto no lo valoramos bastante y las agencias de calificación descuidan este aspecto de crear valor social. En este equipo cito José Antonio Zamora, Antolín Sánchez, Juan Antonio Mayorga, Ana María Rabe, Juan Alberto Sucasas, Patricio Peñalver, Manuel Fraijó, Francisco Abad, Luis Montoro, Alejandro Baer, Imanol Zubero, Carmen López Alonso, Juan José Sánchez, Tomás Valladolid, Bartolomé Vargas, Daniel Barreto, Pamela Colombo, Paula Martos. Tendría que leer listas y listas de personas a las que él ha cohesionado para pensar en común y para compartir. Creo que esto es un mérito, en fin, poco usual, y con esto yo ya le doy paso para... Muchas gracias, Martín, es un amigo. Muchas gracias a la Universidad de Deusto, al Centro de Ética Aplicada, ¿no?, que también está trabajando en concreto en este proyecto sobre el significado de esa modalidad de víctimas que son los extorsionados. Gracias también a Ivonne Bengoechea y a José Luis del Val por sus palabras introductorias, y sobre todo gracias a todos vosotros por dedicar un rato de esta tarde a reflexionar juntos sobre el tema que nos han propuesto, la centralidad de las víctimas. Algunos llevamos muchos años hablando de víctimas, que es una realidad histórica importante desde el punto de vista teórico y práctico, importante desde el punto de vista teórico porque plantea el lugar del ausente en la construcción del presente, y eso es un desafío teórico, y también importante desde el punto de vista práctico, político, porque nos obliga a reflexionar sobre cómo organizar la convivencia en sociedades azotadas por el terrorismo. Algunos llevamos muchos años hablando de esto y corre siempre el peligro de la banalización, de la repetición, de la rutina, cuando se habla de estas cosas también. Y por eso siempre me pregunto, cuando hablo de esto, ¿desde dónde hablamos? ¿Dónde nos encontramos? Es decir, este discurso sobre las víctimas está ubicada en el contexto en el que nos encontramos. Es una respuesta a lo que yo pueda decir a los problemas que se nos plantean en este momento. Con ese ánimo quiero intervenir esta tarde. El título que se me propuso era el de la centralidad de las víctimas, y un título que seguro corresponde a la valoración moral que tienen los que lo han propuesto, pero que sin embargo hay que responder diciendo que las víctimas se han hecho visibles pero no son centrales. Y no son centrales porque para que fueran centrales tendríamos que tomarnos en serio el deber de memoria. Y luego trataré de explicar qué significa eso. De momento tenemos que decir que las víctimas se han hecho visibles, y no es poca cosa. Y no es poca cosa porque durante mucho tiempo, durante siglos, lo que tenía prestigio era la violencia. Venimos de una cultura, la cultura occidental, profundamente violenta. Y solo doy unos detalles, ¿no? La esclavitud, que es una forma extrema de violencia, se justificó teóricamente por Aristóteles hace 25 años y ha estado vigente hasta el siglo XIX, en Europa también. Y ha pasado por todos los registros teóricos. Un teólogo cristiano como Santo Tomás, pues justificaba la esclavitud diciendo que era conveniente a la sociedad y además que era de derecho natural. La Ilíada, que es un libro fundante de Occidente, con la Biblia, es un canto a la violencia. Homero describe, si uno lee la Ilíada o la relee, Homero describe las heridas como si fueran una obra de arte. Le gusta, disfruta.
Y luego, en el siglo XX, cantidad de escritores, Unamuno, teólogos, Teilhard de Chardin, sociólogos, Max Weber, pues han hecho la apología de la guerra, porque decía que en la guerra era un lugar en el que se ponían a prueba las grandes virtudes viriles del hombre. Marx hablaba de la violencia como partera de la historia. Y hay un filósofo judío, Levinas, que dice que la filosofía es una ideología de la guerra. Esto de la filosofía tiene delito porque se ha convertido en experta en blanqueo de la violencia, a pesar de que su vocación de racionalidad permitiría pensar otra cosa. Hay un filósofo alemán que hace una visión así, repasa la historia de la humanidad, lo que la humanidad ha pensado y ha dicho y ha hecho, y llega a la conclusión de que la historia se ha construido sobre víctimas. Y puede chocar, pero tampoco hay que exagerar con la sorpresa, porque dice él, al fin y al cabo, es el precio del progreso. Mi generación ha frivolizado como pocas sobre la violencia. Nuestros maestros la legitimaban. Sartre, Frantz Fanon, Merleau-Ponty entendían como Marx que la violencia era la partera de la historia, y lo que esos maestros nunca nos enseñaron es algo que hemos aprendido después, y es que la violencia puede tener los más nobles motivos: lucha contra las desigualdades, contra las injusticias, pero una vez que se la pone en marcha, la violencia tiene su propia lógica, y esa lógica tiende a reproducir la violencia infinita e indefinidamente. Eso no nos lo enseñaron y lo hemos aprendido. Ha sido necesario que pasara mucho tiempo hasta que llegáramos a sorprendernos de que no nos sorprendiera la existencia de la violencia. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que entendamos algo que el humanista Castellio decía al reformador Calvino en Ginebra, que matar a un ser humano no es defender una idea, es simplemente un asesinato. Bueno, pues ha habido un cambio, y ese cambio lo significamos diciendo las víctimas se han hecho visibles. Porque víctimas ha habido siempre, como digo, pero eran invisibles, es decir, insignificantes. Y habría que preguntarse qué ha pasado para que se hayan hecho visibles. Evidentemente, han intervenido muchas causas, pero por simplificar, apuntaré un cambio de mentalidad. Las víctimas se hicieron visibles en el momento en que entendimos que para crear una política sin violencia, y para crear una política en paz, un postulado evidente y lógico en sociedades democráticas, para crear una política en paz había que tomarse muy en serio a las víctimas pasadas, a las víctimas producidas por nuestra sociedad y sobre las que nosotros vivimos. La democracia o la convivencia en paz no podía hacerse a espaldas de la memoria de las víctimas, a espaldas del olvido de la memoria de las víctimas. Es decir, que la convivencia en paz no podía ser un acto de presente, sino de memoria. Ese fue el primer paso, entender que para una paz duradera había que tomarse muy en serio la violencia anterior. Y luego dimos otro paso.
Pasamos de valorar la memoria al deber de memoria. Un paso gigantesco. La memoria en este momento no es una materia optativa, es un deber. Y ese deber de memoria, que yo creo que es fundamental para que entendamos la centralidad de las víctimas, tiene una cifra, está cifrado, tiene un tiempo y un momento histórico. El deber de memoria, porque de la memoria se ha hablado mucho a lo largo del siglo XX y ha habido muchas matizaciones, se han superado muchos prejuicios contra la memoria a lo largo del siglo XX, siempre en torno a las dos guerras mundiales, pero cuando se produce el gran salto, el deber de memoria es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando son liberados los campos de exterminio. En ese momento aparece el deber de memoria. ¿Y por qué aparece en ese momento? Es curioso que cuando leemos los testimonios de ese momento, es curioso, llama la atención el que las víctimas o los supervivientes de los distintos campos, sin que previamente se pusieran de acuerdo, coinciden en la primera reacción. Y la primera reacción no es vengarse contra los nazis, no es ni siquiera exigir justicia, es sencillamente expresar la idea de que la humanidad no puede permitirse una experiencia parecida. Nunca más. Ese es el primer grito de los supervivientes, nunca más. Y no solamente dicen nunca más, sino que además añaden cómo evitar la repetición de la barbarie. Y no se les ocurre otra cosa que la memoria, el deber de memoria. Y tenemos derecho a preguntarnos cómo la frágil memoria puede ser un antídoto eficaz contra el poder de la barbarie. Porque hay una especie de desproporción entre el poder de la barbarie y la fragilidad de la memoria. ¿Por qué a las víctimas, sin embargo, se les ocurre esa idea? Una idea extraña, porque también los aliados, los vencedores, entendían que no se podía permitir la vuelta del nazismo, pero ellos tomaron medidas eficaces. Eran gente seria y acudieron al Plan Marshall, acudieron a una constitución, imponer a los alemanes una constitución democrática, una educación orientada hacia la tolerancia, etcétera, etcétera. Pero la memoria no les parecía, al contrario, que fuera un remedio eficaz, más bien proponían lo contrario, el olvido. ¿Por qué, sin embargo, las víctimas insisten en eso? Pues porque ellas saben muy bien que han vivido una experiencia impensable, inimaginable. Una experiencia que no ha podido ser descrita antes, ni siquiera imaginada. Y ocurrió. Lo que no fue pensado, lo que era impensable, ocurrió. Y cuando ocurre lo impensable, lo ocurrido se convierte en lo que da que pensar. Y ese es el deber de memoria. El deber de memoria es entender que la memoria de la barbarie ocurrida es el punto de partida del nuevo conocimiento. Es como el a priori del conocimiento. El deber de memoria no consiste, pues, en acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos, sino entender que si nosotros queremos vivir en paz, tenemos que reconstruir, repensar todas nuestras categorías, teniendo en cuenta esa experiencia, que lo más grave es impensable, pero que ha ocurrido, y por tanto lo ocurrido debe ser el punto de partida de la nueva reflexión sobre la ética, la política y la estética. ¿Y por qué es tan importante esta memoria para el descubrimiento y la crítica de la violencia? ¿Por qué es tan importante la memoria para la crítica de la violencia? Porque esa memoria trae el pasado al presente
y no cualquier pasado, sino el pasado de las víctimas, el de la injusticia pasada y no reparada. Ese es el poder de la memoria. Y ese trabajo de la memoria resulta fatal para la violencia pasada, porque ésta siempre se había amparado en la invisibilización que tomaba bajo la forma del olvido, bajo la forma de la prescripción o bajo la forma de la amnistía. La violencia siempre jugaba esta carta. Hay un momento en el que basta cesar la violencia para que todo se perdone, para que se pase página. Decía Walter Benjamin algo a lo que se refería Martín Alonso hace un momento, y él dice que en torno al crimen hay dos asesinatos. Está por un lado la muerte física de la víctima, pero el criminal no se para ahí. El criminal comete, digamos, una segunda muerte, y es la muerte hermenéutica. Se esfuerza por quitar significado a lo que acaba de ocurrir para que nadie se detenga y a nadie le sorprenda. Pues bien, la memoria planta cara a esa lucha hermenéutica defendiendo la significación del crimen. Y ahí surge el deber de memoria. El deber de memoria consiste, como digo, en la obligación que tenemos nosotros, las generaciones posteriores a esa colosal barbarie, de repensar todo a la luz de la barbarie. No se trata de actualizar la política o la ética, de ayornarla, se trata de repensarla en la clave de la memoria, que se resume en esto: entender que el sufrimiento es la condición de toda verdad. El deber de memoria se resume en esta proposición: dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Y por tanto, repensar todo, la política, a la luz de este supuesto, y también la ética. Y es lo que voy a hacer en este instante. ¿Qué significa repensar la política en clave de deber de memoria? ¿Qué significa repensar la política teniendo en cuenta la centralidad de la víctima? Significa dos cosas. En primer lugar, no permitirnos pasar página. Porque si bastara dejar de matar para que todo se olvide, ¿qué impide volver a matar si basta dejar de matar para que todo se olvide? Esa ha sido la historia de la humanidad. Lo que llamamos paz era tregua entre dos guerras. Y eran treguas frágiles porque obedecían a este supuesto. Si basta dejar de matar para que todo se olvide, ¿qué impide volver a matar si basta dejar de matar para que todo se olvide? Para que hubiera una paz duradera, había que tomarse en serio, precisamente, la violencia cometida, las víctimas. Eso significa, en primer lugar, repensar la política en clave de deber de memoria. En primer lugar, como digo, no nos es permitido pasar página. Y en segundo lugar, tener cuidado con el concepto de progreso sobre el que está construida la política. El progreso es una palabra noble, una palabra a la que ningún político que se precie renuncia, pero que, decía este filósofo judío alemán, al que también nos referíamos al principio, Walter Benjamin, decía que el progreso tiene una extraña complicidad con el fascismo. Puede parecer exagerado, pero tiene un punto de verdad, y el punto de verdad es este. El fascismo tiene en común con el crecimiento, con el progreso, la idea de que todo vale con tal de conquistar una nueva meta.
Todo vale con tal de conquistar. El progreso se cobra muchas víctimas, pero las justifica diciendo que eso supone un paso de la humanidad, que eso supone una mejora para una parte de la humanidad, que es un efecto colateral o una inversión necesaria. Y en eso coincide con el fascismo. El fascismo no tiene inconveniente sacrificar a un pueblo a una idea. Entonces, esta crítica al progreso no significa que tengamos que volver a la sociedad del candil, pero sí que lo que no nos es permitido es construir políticas que asuman con toda naturalidad el sufrimiento de una parte de la sociedad. El sufrimiento no es el capítulo de una ONG, la lucha contra el sufrimiento. El sufrimiento en esta nueva política debería ser el punto de partida de cualquier decisión política, si nos tomamos en serio el deber de memoria. ¿Y qué significa repensar la ética a la luz del sufrimiento? ¿Qué significa pensar la ética teniendo en cuenta el deber de memoria? Para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta que la barbarie, que da origen precisamente a esta reflexión profunda sobre la memoria, al deber de memoria, que la barbarie calificada como un crimen contra la humanidad fue realmente un crimen contra la humanidad, es decir, fue un atentado a la humanización del hombre. El crimen contra la humanidad tiene dos sentidos: es crimen contra la integridad de la especie humana, y por eso decimos que es un genocidio, la poda de un pueblo, de la riqueza, del árbol, de la especie humana. Pero también crimen contra la humanidad significa atentado a conquistas civilizatorias, atentado a la humanidad del ser humano. Eso ha tenido lugar, es decir, hemos salido empobrecidos de esa experiencia, todos. La violencia deshumaniza a todos, evidentemente a los victimarios, en primer lugar. Y precisamente porque deshumaniza al victimario, el nazi podía leer poesía por la mañana, asesinar en sus horas de trabajo y tocar el piano por la tarde. Hay un relato de Borges al que yo me refiero siempre, porque me parece muy elocuente. Borges, un pequeño relato que titula Deutsches Requiem, el Requiem alemán, y habla de un oficial nazi que ha sido condenado después de la guerra y va a ser ajusticiado a la mañana siguiente, y durante la noche él reflexiona sobre su historial y entiende que puede morir satisfecho. Él de joven quiso apuntarse al proyecto del nuevo hombre que predicaba el nazismo y ha sido consecuente con esa decisión, aunque también observa que tiene un punto negro en su historial, y fue una noche en la que, siendo juez y condenando a todo el que se acercaba por allí, tuvo que juzgar a un anciano poeta que respiraba bondad por los cuatro costados. Se llamaba Jerusalén y estuvo a punto de perdonarle la vida. Y esa era la mancha en su historial. Tuvo la tentación de perdonar la vida a un inocente, pero resistió. Y está contento de haber resistido y haber cumplido con su deber. Y ahora que él va a morir, se dice a sí mismo: no sé si el bueno de Jerusalén entendió por qué le hice matar. Pero yo le mandé matar porque yo tenía que matar la compasión que empezaba a renacer en mí. La primera víctima en humanidad es el victimario. Recuerdo en Anclares de Oca lo que decía Picabea, ¿no? Decía: tú no sabes la herida que deja en uno
el asesinato a otro. Tú no sabes la herida que deja en uno el asesinato a otro. Los victimarios quedan deshumanizados, pero también las víctimas, y esto suena duro, pero solamente lo digo o lo recuerdo porque ellas mismas lo dicen y es importante recordarlo. Jeanne Améry, una de las víctimas y de los supervivientes y de los testigos conocidos, dice: nos salvamos los peores. Salimos sin haber aprendido nada. Y otro famoso testigo, Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, dice también algo que recordábamos esta mañana en el seminario. Decía: los santos son los que mueren antes del final. Es decir, se puede ser santo o héroe o digno hasta un cierto punto de sufrimiento. Cuando se pasa ese punto ya no hay santidad, ni dignidad, ni heroicidad posible. Y ellos en los campos, ese umbral quedaba siempre y generosamente superado. Y Primo Levi decía: no había solidaridad. Con la solidaridad uno se pierde. No había solidaridad, no había generosidad. Hubo casos de heroicidad y de santidad, pero fueron la excepción. Y Primo Levi pedía a los supervivientes que no tuvieran vergüenza en reconocerlo, porque la mayoría de los supervivientes vivió y murió con el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa no era el haber sobrevivido a otros, sino cómo sobrevivieron. No tuvieron dignidad, no salieron mejores, pero eran inmorales. ¿Les podemos condenar o incluso juzgar? La moral en los campos era una cosa muy rara. Primo Levi habla de la suerte ética. Para ser decente había que tener suerte, un concepto extraño, ¿no? Porque si hay un oxímoron, una expresión contradictoria, es hablar de suerte ética. La ética es libertad, no es suerte. Sin embargo, era tan rara la posibilidad de la moralidad en el campo que para tenerla había que tener suerte. Y él cifraba la suerte, su suerte, la que él tuvo, en haber encontrado a una persona amable, a una persona decente, que era un trabajador italiano. No respondían a nuestra moralidad, pero eran inmorales. Y responde Levi: no era aquel un lugar en el que valiera la moral de fuera. En los campos muere un tipo de ética y nace otra, y esa otra es la que nos interesa. ¿Qué tipo de muerte, qué tipo de ética muere en los campos de exterminio? Pues muere la ética de la buena conciencia. El nazi tenía buena conciencia. Esa es la que muere en el campo. A partir de ese momento, ser bueno, ser ético, consiste en hacerse cargo de la inhumanidad del otro. Nace la ética de la alteridad y muere la ética de la buena conciencia. A partir de ese momento tenemos que pensar la ética de otra manera. Cómo hacernos cargo de la inhumanidad del otro o responder a la pregunta que se hace Primo Levi en su libro de memoria. Su libro de memoria se titula «Si esto es un hombre». La ética consiste en responder si ese hombre al que se refiere Primo Levi, que ese hombre destruido, esa especie de muerto viviente en el que el campo convierte a los deportados, si eso es un hombre, si reconocemos en él la dignidad humana y si la reconocemos en hacernos cargo de ella.
La nueva ética nos exige, pues, hacernos cargo de las víctimas, de todas las víctimas, porque las víctimas, sean el origen que tengan, las de ETA, las del GAL, o las de los republicanos o las de los franquistas, todas tienen en común lo fundamental, y es que son inocentes. No se merecen el daño que se les hace, no se justifica el daño que se les hace. Y la nueva ética tiene que hacerse cargo de todo el sufrimiento. Y uno de los problemas que tenemos, yo creo, en España es que cada cual tiene sus víctimas, cada cual cultiva sus víctimas, pero el que entiende una víctima debería entender todas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respetar escrupulosamente la conducta de las víctimas. No podemos juzgarles, ni condenarles por inmorales. Este es un tema del que hemos hablado esta mañana, porque hablando del mundo de los extorsionados, esta pregunta es evidente. El extorsionado como víctima nos pregunta, nos interpela. Y nosotros, los que somos interpelados, entendemos que nuestra ética consiste en hacernos cargo de las preguntas que nos hacen. Y nos podemos preguntar, ¿pero qué pasa con los extorsionados? ¿Qué pasa con lo que hacen en el campo de exterminio? Ese es un problema sobre el que hay que hablar y sobre el que este proyecto al que me refería antes del Centro de Ética Aplicada tiene importantes consideraciones, porque también hay vida y, por tanto, hay responsabilidad. No podemos juzgarles, pero sí podemos juzgar con esa perspectiva de la alteridad de la pregunta que hace la víctima a los extorsionadores, a los espectadores, a los mediadores, a nosotros mismos. Y tenemos que entender que si la víctima nos hace una pregunta, es una pregunta importante porque lo que pide es justicia. Y la justicia nos lleva a reparar lo reparable y a hacer memoria de lo irreparable. La nueva ética también nos exige reflexionar sobre los victimarios. Por supuesto que para esta ética el victimario no es un héroe o un gudari, sino un ser humano culpable. Culpable de negar de hecho la dignidad del ser humano. Y esa culpabilidad no solamente es penal, no solamente merece un castigo penal, sino que sobre todo es moral. La culpa moral, ¿en qué consiste? La culpa moral consiste en reconocer el daño que se hace a sí mismo la víctima haciendo daño a los demás. Esa es la culpa. El daño que se hace a sí mismo la víctima al hacer daño a los demás. Y una ética de la alteridad, esta ética nueva, tiene que hacerse cargo de esa culpa moral en el sentido de que tiene que implicarse en la sanación o en la recuperación del victimario. Es muy importante entender esto. El victimario es fundamental. La recuperación del victimario es fundamental para la recuperación de la ética. Y esa recuperación del victimario, esa elaboración de la culpa, es todo un proceso que tiene etapas. Y la primera es reconocer el daño causado. Evidentemente, se podría llamar arrepentimiento. Y en segundo lugar, entender algo fundamental, y es que quien reconozca el daño causado
reconoce el daño que se ha hecho a sí mismo y a partir de ese momento la necesidad que tiene de la víctima para salir del lugar en el que se encuentra. La elaboración de la culpa, digo, tiene esos dos momentos: entender el daño que se hace uno al hacer daño al otro, y también entender al mismo tiempo que solamente puede salir de esa situación contando con la víctima. A veces la literatura ayuda a entender estas cosas, y está la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, es muy ilustrativa en este sentido. Raskolnikov, el protagonista, quiere hacer un experimento, y es matar para demostrar la superioridad de unos seres sobre otros. Y mata efectivamente a una vieja usurera, y lo que en ese momento descubre no es la superioridad de un ser humano sobre otro, sino la dependencia de él, de su víctima. Entiende que al matar a la vieja se ha matado a sí mismo, y que solo puede salir de esa culpa ansiando la vida quitada. Su vida ya depende de la vida quitada, y solamente saldrá, digamos, de esa culpa, podrá comenzar de nuevo si se identifica con la vida que él ha arrebatado. Depende su vida de la vida arrebatada. La superación política de la experiencia terrorista, momento en el que se encuentra la sociedad vasca en este momento, sería imposible, por tanto, después de lo que he dicho sobre repensar la política y la ética, sin un cambio interior. Sin un cambio interior. Un cambio interior que afecta a los victimarios y a los espectadores. Porque el terrorismo ha contaminado todo. Todo es campo, decía una judía holandesa, Etty Hillesum, a quienes proponían huir. Todo es campo. Y solamente se sale del campo de una situación totalmente contaminada por un cambio interior. Y ese cambio interior significa asumir las propias responsabilidades relativas a la persistencia de la violencia, descubrir la autoridad del otro para la propia sanación y convertirse en militante de lo humano en la lucha política. Es decir, ingresar en el club de Castellio, el de Ginebra. Y precisamente por eso me parece tan importante la vía de Nanclares de Oca, porque ahí se estaba elaborando precisamente en miniatura, puede ser como experimento, precisamente ese cambio interior. Y ese cambio interior no solamente era importante, y lo sabemos muy bien los que tuvimos contacto con ellos, no solamente era importante para ellos, sino también políticamente para la sociedad, porque sin la recuperación de esos victimarios lúcidos y críticos, la sociedad queda empobrecida y dividida. Quisiera terminar ya recordando el punto de partida. Decía que la centralidad de las víctimas, solamente podemos hablar de centralidad de las víctimas si hablamos de deber de memoria. No de memoria, de deber de memoria. Es decir, si llegamos a la conclusión de que no podemos vivir como si nada hubiera ocurrido. No podemos organizar la política como antes. No podemos pensar la ética como antes, sino que la experiencia que ha hecho la humanidad de que lo que escapa al conocimiento ha ocurrido, obliga a colocar la barbarie, es decir, la experiencia del sufrimiento de las víctimas, como el punto de partida de una nueva política y de una nueva moral. Y el secreto del éxito consiste
en la eficacia o en el éxito del cambio interior. En fin, esa es la tarea que tenemos por delante, académicos y no académicos, y ese programa de repensar todo a la luz de la barbarie es algo que está pendiente de ejecución. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Reyes. Ahora entonces las preguntas que tengan o que vayan haciendo, pues por favor nos la van pasando. Mientras se animan a ir formulando, porque en fin, la densidad de lo que nos acaba de exponer Reyes aquí sobre las enseñanzas que nos transmiten las víctimas también para el presente y de qué manera tenemos que utilizar la memoria como un instrumento de civilidad. Y a lo mejor has apuntado muchas cosas que has ido mencionando a lo largo de la exposición, cuando has dicho, por ejemplo, que hay un riesgo con respecto al aprovechamiento de las víctimas, a que haya una especie de particularización o que se exhiban unas víctimas con relación a otras. ¿De qué manera podemos utilizar la memoria para impedir este mal uso de la enseñanza de las víctimas? Hace un par de semanas estaba en Pamplona hablando de estas cosas y luego había una mesa redonda en la que intervenían Iñaki García Arrizabalaga y la hermana de Miquel Zabalza, y era interesante ver cómo se entendían. Y era lógico, tenían en común la experiencia del sufrimiento y eso no les separaba, sino que les acercaba. Yo creo que lo que llama la atención, por lo menos en la literatura, en los relatos, en las memorias de las víctimas, es que hay en ellas todo menos odio o venganza. Es una enorme empatía con el sufrimiento. Recuerdo que cuando Rabin y Arafat firmaron aquel provisional acuerdo de paz, se dieron la mano, se hicieron una foto prometiéndose uno a otro que recordarían a las víctimas del otro lado cada vez que celebraran o que recordaran las propias. Yo me pregunto si la animosidad entre víctimas no tiene mucho que ver con la ideología de los cercanos más que con la propia significación de las víctimas, ¿no? Pero la primera enseñanza que uno recibe cuando se acerca a estas personas que han sufrido es la comprensión del sufrimiento propio y ajeno, ¿no? Bien, como citabas el caso este de Arafat y Rabin, en el proceso anterior que firmaron Sadat y Begin, precisamente Sadat dijo: el problema que hay es la barrera psicológica que tenemos. Es una barrera psicológica. Yo creo que esa barrera psicológica es seguramente la que contribuye a formar los entornos y a erigir unos mecanismos de justificación con los que finalmente las víctimas no pueden sentirse implicadas, porque ven que el sufrimiento es una experiencia compartida, que no es algo que pueda privatizarse o patrimonializarse. Claro, las víctimas pertenecen a grupos, tienen familia o correligionarios, y es ahí donde yo creo que se plantea el problema de la distancia. Insisto, hay un solo autor que habla de resentimiento.
que es Jean Améry. Y él habla de resentimiento y lo explica, dice, para él resentimiento no consiste en hacer sufrir al otro, sino que él en un momento reivindicó el resentimiento en el sentido de que él quería que esa sociedad, se refería a la sociedad alemana, que en los años 50 olvidó olímpicamente lo que había ocurrido en los 40, que esa sociedad de alguna manera captara el sufrimiento de las víctimas. Para él el resentimiento no era hacer daño al alemán, era que el alemán se abriera, comprendiera su propio sufrimiento. Bueno, una última cosa, por si acaso se animan. Cuando has hablado de la invisibilización y al principio de tu ponencia has dicho las víctimas son visibles pero no son centrales. Y has explicado también que a lo largo de la historia lo que ha habido ha sido precisamente una especie de apología de la violencia. En este esquema de la apología de la violencia, no sé, las víctimas ni siquiera eran un precio en el sentido que lo has comentado después del fascismo y el progreso, sino que eran apenas un daño colateral. ¿De qué manera, después de la lección de Auschwitz, después de la sabiduría del sufrimiento, podemos contribuir para una acción política que no oculte a las víctimas? A las víctimas de los sufrimientos, diríamos, de ideologías, pero también a las víctimas de sufrimiento social, ¿no? A todas las víctimas. ¿De qué manera se puede, o cuál sería la forma de como ciudadanos y quienes tienen más responsabilidad como formadores o como pensadores, de contribuir a la visibilización de las víctimas? Todo depende del valor que tenga la memoria y de la educación de la memoria, de la cultura de la memoria. La visibilización de las víctimas ha sido posible gracias al avance, al prestigio, digamos, social que ha ido adquiriendo la memoria. Esto ha sido una conquista difícil y yo empiezo a pensar que ha sido provisional. Ha sido una conquista difícil. Tenemos que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, contra lo que pudiera parecer, lo que ocurrió fue en todo el mundo una ola de olvido. La transición política española que se hizo bajo el signo del olvido, de echar al olvido, como dice un historiador, no es que nadie olvidara nada, es que no se le quiso dar significación, pertenecía a ese momento en el que lo que era prestigioso era el olvido. Cosa que cambia 10 años después, cuando en América Latina comienzan la revisión de transiciones bajo el signo del olvido con la creación de las comisiones de la verdad y de la reconciliación. Incluso entre los propios judíos, después de la guerra, hay también una especie de orden, ¿no?, que dictan las autoridades, sobre todo religiosas, de callar, de no recordar. Incluso se invita a los judíos supervivientes y a los judíos en general, sobre todo en Estados Unidos, donde se habían refugiado unos 3 millones de judíos después de la Segunda Guerra Mundial, a que les invitan a los matrimonios mixtos y un poco a la reducción de lo judío en la sociedad. Y eso es así hasta el juicio Eichmann en el año 1961, cuando ese juicio que se había hecho para defensa del sionismo, es decir, para aprovechar la mala conciencia del mundo en favor del sionismo, digo que en ese momento ocurre algo imprevisto, como siempre ocurren estas cosas, y es que en el juicio empiezan a aparecer testigos, supervivientes, y la sociedad israelí se da cuenta de que el vecino que tiene al lado ha podido venir de un campo y tener sobre sí una tragedia de la que no hablaba y porque no había nadie que le escuchara. Eso conmociona a la sociedad y se empieza a hablar, empiezan a hablar los testigos.
En Alemania, que ha callado, ¿no? Yo estuve en los años, a mitad de los 60 hasta mitad de los 60 en Alemania, y allí no se hablaba para nada de esto. Recuerdo que en el año 67 se abrió por primera vez el campo de Dachau y fue una noticia menor. No se hablaba de esto. Se habla en los 80, con el debate de los historiadores, cuando la sociedad alemana, una parte de ella quiere sacudirse su pasado, plantea entonces la tesis de que los alemanes tienen que sentirse orgullosos de toda su historia y entender que lo de el genocidio judío fue un paréntesis, un momento tonto. Y se hace un gran debate sobre si ese momento es un paréntesis o significa una quiebra, y que por tanto hay un antes y un después en la historia alemana. Y ese es el debate de los historiadores, donde aparece precisamente el concepto de patriotismo constitucional, que lo que significa era la tesis que defendían los críticos, es decir, aquellos que pensaban que los alemanes no podían estar orgullosos de su historia, sino que el único orgullo que les cabía era la Constitución, una Constitución además que había sido impuesta por los aliados, con lo que esa expresión tiene de carga irónica y crítica. Es en ese momento cuando aparece la memoria. Y eso, de alguna manera, fecunda todas las memorias. Se empieza a hablar en América Latina también de la memoria de la colonia, se empieza a hablar en Francia de la memoria de la esclavitud, se empieza a hablar en todo el mundo entonces de la memoria de los pasados de barbarie. Y eso también llega a España. Y eso nos permite empezar a hablar también de las víctimas de ETA, de las víctimas de la guerra civil, de las víctimas olvidadas en la transición. Creo, sin embargo, que en este momento estamos asistiendo a un momento de olvido, es decir, está en declive la memoria, cosa que yo no hubiera dicho hace 5 años. En este momento está en declive, no solamente aquí en el País Vasco, donde manifiestamente se pretende una normalización, pasando página, pero también en el resto de España. Hay una novela que ha tenido mucho éxito en estos tiempos, El impostor, de Javier Cercas, y en esa novela la tesis es que todos los males de este país se deben a la memoria, la tiranía de la memoria, y que es una tesis que comparten Muñoz Molina, Santos Juliá, Álvarez Junco, y Fernando Savater, toda una inteligencia española está ahora harta de la memoria. Cuando apenas hemos llegado a hablar de ella, ya tenemos que darla por caducada. Es la vieja manía de este país, ¿no?, de ir a hablar de la última sin haber pasado por la penúltima. Pues somos posmodernos sin haber sido modernos. Reyes, tenemos una pregunta. Sí. ¿Qué diría a los que justifican la violencia en legítima defensa, las respuestas respuesta a una violencia superior? Se defienden alegan que se defienden frente a una violencia superior. ¿Es suficiente para eso un cambio interior? Gracias. Claro, habría que saber a qué se refieren con la legítima, si es legítima defensa, es legítima defensa. Dentro de un Estado de Derecho tenemos que confiar en que el Estado de Derecho vela por nuestra seguridad y tiene la obligación de velar por nuestra seguridad. Si hay casos excepcionales habría que analizarles, ¿no? Pero en principio en un Estado de Derecho el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Bueno, tenemos una siguiente. ¿Cómo se origina la responsabilidad del Estado para la política victimal? ¿Cómo se origina la responsabilidad? El Estado tiene una responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad en el sentido de que tiene que garantizar la seguridad de las personas y de las haciendas de los ciudadanos,
y si no lo hace, comete un delito. Y el propio Estado de Derecho está obligado a perseguirlo y hacer justicia. Si lo que se quiere decir es que todas las violencias son equiparables, pues hay que decir que no, y que si el Estado comete abusos, está cometiendo abusos contra su propia identidad, mientras que una organización terrorista, si practica la violencia, es porque es un instrumento lógico en su estrategia. En un caso, la violencia es un delito y en el otro caso es festejada como heroísmo o no sé qué. Hay una diferencia fundamental. Sí, yo creo que tengo aquí una tarjeta que tiene que ver con esto que comentas ahora, que me parece a lo mejor más un comentario que una pregunta. Matar a un hombre no es defender una idea, es matar a un hombre. Este axioma no está claro en la sociedad vasca del siglo XXI. Todavía hay un sector social significativo que justifica la acción homicida en un contexto de violencia generalizada por parte del Estado o de las estructuras económicas. Las terribles declaraciones de Zabarte, el carnicero de Mondragón, no han sido criticadas por el universo adversale. Los asesinados no eran nuestros, si eran víctimas de ETA, pues pertenecían a los otros. El sufrimiento de la mujer violada es similar al del violador. ¿Cómo romper esto? Me repito lo que acabo de decir. Un Estado de Derecho tiene que velar por la seguridad de todos los ciudadanos y si no lo hace es responsable de ello, ¿no? En ningún caso podemos festejar, por ejemplo, un caso de tortura o un caso de asesinato por parte de fuerzas del Estado como un acto heroico, sino como un delito. Tenemos que valorarlo como un delito, porque matar a un ser humano no es defender una idea, es un asesinato. La siguiente, ¿cómo se consigue transmitir el deber de la memoria en la actualidad a los ciudadanos a través de qué medios? Bueno, yo creo que lo primero es aclararnos sobre el concepto de deber de memoria, porque yo le doy una significación epistémica, es decir, normalmente entendemos que el deber de memoria es un deber moral, ¿no?, de acordarnos de las víctimas. Y no es algo mucho más que eso. El deber de memoria no es acordarse, no es la obligación que tenemos de acordarnos y de reconocer a las víctimas, que por supuesto, el deber de memoria consiste en entender de qué somos capaces los seres humanos, que hemos sido capaces de hacer lo que no somos capaces ni siquiera de pensar. Y entonces, como somos capaces de hacer lo que no somos capaces de pensar ni de imaginar, tenemos que poner como punto de partida de la organización de la sociedad, de la organización política y de la organización moral de la sociedad, la experiencia de la barbarie, el sufrimiento que causado. El deber de memoria, por tanto, es una tarea ingente de repensar la ética, la política y también el arte, porque aquella pregunta que se hizo Adorno, si era posible hacer poesía después de Auschwitz, vale también para el arte. No se puede ser artista de cualquier manera, no se puede hacer poesía de cualquier manera. La experiencia del sufrimiento tiene que estar a la base del arte, como tiene que estar a la base de la nueva moral y de la nueva política. Bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Reyes, por esta lección. Muchas gracias al Centro de Ética Aplicada, muchas gracias a los investigadores, y las gracias no son protocolarias. Como señalaba Reyes Mate al principio, las investigaciones sobre las víctimas tienen una dimensión teórica, sin duda, que tiene que ver con el conocer y que es intercambiable con cualquier otro área de conocimiento, pero tienen una dimensión práctica que le es propia, y en esa dimensión práctica no somos nadie ajenos, estamos todos implicados. Por eso habrá más sesiones de este seminario sobre la extorsión, y aprovecho aquí, además de para agradecerle su presencia y su acogida a esta conferencia, el contar también con su colaboración, porque finalmente es esta tarea de reparación colectiva la finalidad principal
o sea, es saber para hacer algo, no es un objetivo puramente intelectual, sino que es un objetivo, iba a decir, de salud pública, entendido en el sentido más general. Las tres, en fin, la lección de Reyes Mate, dejar escuchar el sufrimiento para descubrir la verdad, podemos completarla con otras voces sintonizadas. Aquel verso de Paul Celan referido a las víctimas: si el eco de sus voces se desvanece, desapareceremos. Y luego otra cosa que yo creo que tiene que ver mucho con lo que mencionabas respecto al olvido y el desaprendizaje de la lección de Auschwitz. Las palabras finales o casi finales de David Rousset en el universo concentracionario: los hombres normales no saben que todo es posible. Con esto termino.